Os voy a pedir perdón también porque es que como no puedo hablar nada más que en español, espero que me perdonéis hoy. Y yo voy a hablar despacio, aunque no hablo, tampoco hablo perfectamente español, pero intentaré llegar a cada uno de vosotros. En primer lugar, quisiera saludar de una forma especial a mis compañeros que han estado aquí, que han hablado. La verdad que yo siempre digo que cada vez que me toca hablar y compartir la vida con la gente, lo primero que hago es también escuchar para aprender, porque en la vida uno tiene que aprender de los demás. Y me ha ayudado mucho a escuchar a mis compañeros, ¿no? Porque en la vida uno tiene que dar un paso hacia los demás. En especial, la verdad que sinceramente es un gran honor estar ante vosotros y escuchar también a mis compañeros que acaban de hablar aquí. Y gracias a vosotros, gracias a los que me han invitado, la fundación de Lo que de verdad importa, y a cada uno de ustedes que estáis aquí hoy. Gracias. Yo vengo a compartir la vida, ¿no? La experiencia de la vida. Yo siempre, una cosa que yo llevo siempre dentro de mi corazón es de que todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado en mi vida, de verdad que es un gran testimonio también de todo lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Y también me ha ayudado a crecer, porque cualquier cosa que sucede en nuestra vida, como ha dicho nuestro hermano, bien sea para crecer y nunca para rendirnos. Como la persona no debemos de colgar a la toalla, no debemos de tirar la toalla, no. Y en especial quiero hablar con cada uno de vosotros, porque sois jóvenes, ¿no? Y en la vida vais a encontrar muchas cosas. Y mirad, antes decían que los jóvenes son futuro de un país. Pero yo no creo en esta palabra. Los jóvenes ya no son futuro de un país, son el presente de un país, porque en la medida que van creciendo, haciendo muchas cosas, de verdad, son los que pueden incluso decidir cómo hay que llegar al futuro. Entonces, los jóvenes de hoy son presente, no son futuro ni el pasado. Son presentes y van a marcar mucho. Pues como cualquier otro joven, como vosotros ahora mismo, he crecido en un país, por cierto, me llamo Kenneth Chukwuka Iloabuchi. Muy fácil. Muy fácil. Mi nombre Kenneth no tiene traducción, es un nombre inglés. Y luego Chukwuka es en mi dialecto, que significa que Dios es grande. Y luego mi apellido, Iloabuchi, que significa que los consejos del hombre o de un hombre no son cosas de Dios, no es consejo de Dios, no es un asunto para Dios. Dios decide, es el que tiene que marcar en la vida de cada uno de nosotros. Pues he crecido como la mayoría de vosotros, ¿no? Y en mi vida lo que he soñado, lo que llevaba en mi corazón era estudiar, ¿no? Para poder llegar un día a ser un abogado. ¿Y por qué? Porque en la vida uno comienza teniendo sueños. Y mis compañeros siempre decían en clase de que yo suele discutir con la gente, en debate que yo más o menos que estuve bien, defendiendo bien. Entonces comenzaron a decir que tú vas a ser un abogado. Y a partir de allí, y yo dije, quizás sí.
Y una de las cosas que me animó también era de que no me gusta de verdad ver la persona que está sufriendo y la persona que está perdiendo mucho en la vida por el tema de la justicia. No me gusta ver una persona que está sufriendo porque en la vida creo que nosotros merecemos como personas no vivir incluso con nuestros derechos, que nadie nos quita los derechos. Y eso me ha animado mucho de la manera que en mi familia comencé poco a poco a hablar con mis hermanos. Somos 7, yo soy el más pequeño. Y mi padre murió cuando tenía 8 años. Y mi madre era como todo lo que teníamos en la familia. Ella jugaba este papel de un padre, de una madre, pero al mismo tiempo de nuestro padre. Y bueno, poco a poco, y recuerdo que un amigo me sugirió de que sí, que podemos, después de estudiar allí en mi país, que podemos salir, precisamente ir a Londres y estudiar allí. Y eso me gustó mucho, ¿no? Porque debido a este problema que nosotros tenemos en mi país, yo soy de Nigeria, y en Nigeria hay cerca de 200 millones de habitantes. Y la verdad que las escuelas, universidades, no funcionan perfectamente bien. Entonces, para nosotros los jóvenes es un lujo estudiar fuera para después volver a trabajar allí en mi país. Pues con este consejo de un amigo, decidimos de que sí, que tenemos que buscar la manera para emigrarnos, para salir del país. Y me tocaba ir a hablar con mi familia. Mis hermanos no estaban de acuerdo y mi madre tampoco. Ella no podía dejar a su hijo y además no teníamos nadie en Inglaterra y no conocemos a nadie. Entonces, ¿cómo podemos ir a Londres a vivir allí? Pues era un conflicto, ¿no? Porque mi cabeza estaba que tengo que ir, que tengo que salir. Y como yo seguía así, y mi madre estaba también viendo, ¿no?, que yo no estuve contento. Y poco a poco yo iba consiguiendo algo, que mi madre, después de ver la situación, me dijo, mira, si eso te va a hacer feliz, pues en primer lugar tienes que buscar la información, cómo tienes que llegar, dónde tienes que estar allí, cómo tienes que aguantar en la vida. Y claro, yo sabía perfectamente que hay oportunidad, ¿no?, de que uno puede estudiar y al mismo tiempo trabajar. Entonces, decidí de que tengo que irme, que tengo que estudiar allí, primero que tengo que conseguir el trabajo. Y con este trabajo, poco a poco, puedo organizarme para estudiar. Pues mi madre al final me dijo, vale, que tienes que ir a Lagos. Lagos es como capital de Nigeria, donde nosotros, mayoría de la gente que organizan los viajes, están allí centrados en Lagos. Fuimos allí y nos dijeron que sí, que era fácil. Debido al problema de obtener el visado, nos dijeron que podemos coger una ruta que es llegar a Marruecos. Marruecos es el país que tiene frontera con España y que una vez que hemos llegado a Marruecos, que podemos cruzar la frontera, que España como un país necesitaba muchos inmigrantes, los que trabajan en sus campos, y que todos los viernes cuando comienzan a rezar a los musulmanes, que nosotros podemos cruzar libremente y que la Guardia de España nos van a recibir. Una mentira, porque fuimos engañados. Pues después de llegar a Marruecos comenzó la historia, ¿no? Porque al intentar a ver si podemos cruzar, nada más que llegar en Marruecos encontrarás muchos inmigrantes. Es un mundo diferente, porque allí verás que hay muchos inmigrantes de
todos los países, casi todos los países de África. Algunos llegaron caminando, saliendo de sus países, caminando meses tras meses para llegar a Marruecos. Otros consiguieron los visados para poder entrar allí legalmente, de una forma legal. Pues allí, yo recuerdo que era un viernes, y al intentar a ver si podemos cruzar la frontera, fuimos llevados por la Guardia de España y lo que hicieron era entregarnos, porque todavía no habíamos entrado perfectamente en el territorio de España. Entonces lo que hicieron era pararnos y llamaron la Guardia de Marruecos, porque como sabían que muchos inmigrantes estaban entrando y estaban colaborando también con ellos, ¿no? Lo que hacían la comunidad europea era pagar a las autoridades de Marruecos. Lo que hacen es llevar a los inmigrantes y los devuelven a ellos. Y lo que hacen es justificar, quitándonos los pasaportes, y justificar de que estos inmigrantes han sido repartidos a sus países. Una mentira, ¿no? Pero ellos tenían que justificarlo para seguir recibiendo ayuda de la comunidad europea. Pues en mi año, yo salí de Nigeria recién cumplido 17 años. Y cuando me quitaron el pasaporte, ya, y no solamente hablando de mi persona, ¿no?, sino de otros inmigrantes también, ya no eres nadie, ya no eres nadie. Y debido al problema que mi país estaban teniendo en aquellos momentos, ¿no?, con Marruecos, porque hubo muchos inmigrantes que entraron con el visado siendo turistas, ¿no?, pero fueron encarcelados. Hubo un momento de tensión, ¿no?, que yo no había manera para regresar, ni siquiera regresar a mi país. Entonces lo que hicieron era encarcelar mayoría de nosotros. En mi caso, estuve encarcelado más de 3 semanas en Rabat, en una ciudad de Marruecos. Pues allí después nos dijeron que nos van a llevar cada uno a su país. Una mentira también, porque una noche así, muy temprano, ¿no?, hacia la madrugada, nos despertaron todos. Y la verdad que una anécdota de allí, de Marruecos, es un sitio de verdad que yo jamás en la vida me gustaría volver, hablando del cárcel, ¿no?, de la cárcel de allí. Tú vives gracias a Dios, porque a lo mejor cada día te acercan un trozo de pan, a veces portaje, y otros días el agua y atún. Y nosotros habíamos entrado así, gordos, ¿no?, pero saliendo así. Y yo recuerdo que aquel día que nos sacaron de allí, nos dijeron que nos van a llevar a nuestros países. Y claro, sacaron 2 furgonetas de la policía y nos metieron allí. Y estuvimos allí metidos y con esta furgoneta todo el día. Y estuvimos por la carretera sin darnos cuenta, porque ni siquiera puedes ver nada. Estuvimos allí más de 60 y pico personas. Y por la noche, sobre a las 7 o a las 8 de la noche, se pararon. Abrieron la puerta y nos dijeron, yala, que es como salir todos. Claro, era en el desierto, en la frontera entre Argelia y Marruecos. Pues allí nos dijeron algunos compañeros con quien hemos estado en la cárcel que cuando nos dejan allí que tenemos que intentar a caminar. ¿Hacia dónde? No lo sé, sino caminar.
Y nos dijeron también que era un sitio muy peligroso, porque como han intentado siempre, muchas veces han infiltrado los terroristas, ¿no? A los que se cometen de vez en cuando los atentados, ¿no? Que la guardia de los dos países tienen poder para disparar y matar a la gente, con lo cual que no debemos de estar en el mismo lugar. Pues se marcharon y nosotros estuvimos allí llorando, ¿no? Y después decidimos que teníamos que continuar. Pues pudimos seguir. Y sobre a las 12 de la noche comenzamos a escuchar disparos, ¿no? Y nos dispersábamos, cada uno intentando a salvar su vida. Y cuando terminemos de correr, quedábamos no más de 20 y tantas personas. Y los demás, hasta hoy día, no tenemos idea dónde se metieron. Pues bien, el día siguiente pudimos encontrar un pastor que estaba caminando con sus ovejas, ¿no? En la parte de la montaña. Y un hombre que no hablaba nada de nuestro idioma. Pero sí que hay algo un favor que nos hizo este hombre, que era indicarnos, nos decía que teníamos que continuar, que hay donde viven, que hay un sitio donde están los camarates. Los camarates son los inmigrantes. Estamos hablando de un lugar, de un bosque, donde la gente vive, los inmigrantes. Un sitio muy peligroso también. Hemos elegido este sitio porque es el único sitio donde por lo menos podemos estar sin que nadie nos moleste. Y la guardia no pueden entrar allí. Es un sitio separado de la ciudad. ¿Y qué hacemos para sobrevivir? Por las noches lo que hacemos es salir muy cerca, salimos desde allí y nos acercamos a las carreteras. Y como hay conductores que suelen pasar por allí y saben que hay inmigrantes, suelen soltar las monedas, ¿no? Y con estas monedas lo que hacemos es, cada uno, si recoges algo, tenemos que juntar las monedas después y 2 o 3 personas por la noche tienen que entrar en la ciudad y comprar atún, agua y panes. Y así nosotros podemos repartir entre nosotros. Estamos hablando de más de 800 o 600 y pico inmigrantes. No podéis imaginar, hay días, 3 días, 4 días que no vas a probar algo. Y gracias también a las mujeres, que mayoría de ellos son las musulmanes, ¿no? Están prohibidas hablar con los forasteros, pero aún así verás este corazón, un gran corazón de una madre, que vienen de lejos, porque saben que están ahí muchos inmigrantes, y como no pueden, ¿no?, acercarse donde están los inmigrantes, de lejos llegan con su buca, porque están todos vestidos así desde arriba hasta abajo. Entonces lo que hacen por dentro, llevan pan, llevan garrafas de agua, y de lejos cuando llegan se sueltan las cosas que llevan y se marchan. Y estarás de ahí, de lejos, escuchando que estas mujeres están llorando, viendo los sufrimientos de la gente, que somos los inmigrantes, ¿no? Y gracias a ellas hemos podido sobrevivir. Y en mi caso estuve allí 8 meses, más de 8 meses, hasta que pude conseguir hablar con mi familia. Gracias también a un compañero que estaba allí. Resulta que, porque como nos quitaron todo, yo no podía ponerme en contacto con mi familia. Mi familia no sabía si estuve muerto o si estuve vivo. Y después de todo, este hombre, un compañero, ¿no?, que tenía otro hermano que vive en la misma ciudad que mi hermano, pudimos reunir algo del dinero y llamar a su hermano, y su hermano se encargó de ir a la casa de mi hermano y de informar a mi familia. Y hasta que mi familia, hay una cosa también que es interesante.
para poder cruzar la frontera tienes que pagar. Estamos hablando de más de $1,000 en aquellos momentos, ¿no? Pero para conseguir $1,000 en África, muchas veces tienes que trabajar más de 2 años o 1 año y pico. El sueldo de un mes de una persona aquí, para conseguir esta cantidad, tienes que trabajar fuerte. Pues como no he podido entrar, este dinero ya se había marchado. Y tuve que esperar en Argelia después de más de 8 meses hasta que mi familia pudieron enviarme dinero. ¿Cómo recibimos dinero? Pues algunos argelinos que se dedican a ayudar a los inmigrantes. Tu familia tienen que enviar dinero en su nombre y tú con ellos tienes que ir a una oficina de correos. Y cuando reciben este dinero, cobran su comisión y te entregan lo que te sobra. Con este dinero tienes que ir a pagar a otros que se dedican a sacar a los inmigrantes de donde estuvimos viviendo. Eso fue mi trayecto. Pues después de los 8 meses en Argelia, mi familia me enviaron dinero y tuve que pagar para que nos pudieran sacar fuera del bosque donde estuvimos viviendo como los animales total, porque allí no tienes agua para duchar, tu cabello está bajando como las personas que tienen rasta, las uñas tienes que cortarlo con tus dientes y muchas cosas en la vida que nosotros hemos vivido. Pues pudimos salir allí y yo recuerdo que aquel día que este hombre nos llevó nos sacó desde allí, nos llevó hacia el desierto. En el desierto es como un mundo, ¿no? Porque si llegas allí, lo que hacen es decirte, mira, desde aquí puedes seguir caminando recto, hasta que tú llegas a Marruecos. Ya han terminado su trabajo y se marchan. ¿Por qué? Porque si la policía o la guardia de allí los cogen, lo que hacen es terminar en la cárcel. Y es un juego que ellos no quieren entrar, donde no quieren entrar a jugar. Entonces nosotros cuando nos llevaron allí, los 2 hombres se desaparecieron. Y nosotros era como, ¿dónde estamos ahora? ¿Cómo podemos llegar? Pues a caminar otra vez. Comenzamos a caminar. El desierto es grande y eso hace que muchas veces la gente empieza desde un lugar y después de muchos días vuelven al mismo sitio donde comenzaron a caminar. Y en mi caso tuvimos una gran suerte, ¿no? Que pudimos salir y pudimos entrar a Marruecos después de todo lo que también hemos vivido. Yo recuerdo que estuvimos en el desierto caminando más de 3 semanas, cerca de un mes. Por las noches lo que hacemos es caminar. Durante el día buscábamos en el desierto donde hay cementerios para descansar. Los cementerios es un sitio de paz, donde también la policía por su religión no pueden entrar a acoger a los inmigrantes, respetan a los muertos. Es como un sitio, un lugar sagrado para los musulmanes. Entonces allí descansamos, dormimos y por la noche comenzamos otra vez. Pues he querido también recordar, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que allí de vez en cuando nos cruzamos con los que viven en el desierto, después de casi 3-4 días, ¿no? ¿Y cómo sobrevivimos? Encontramos de vez en cuando este pozo que hay en el desierto donde han excavado para poder dar sus animales el agua, los camellos, ¿no? Y de vez en cuando ellos sacan agua allí y nosotros bebemos. Y muchas veces caminas después de casi 3-4 días y no encuentras nada, ni comida ni agua. Es un trayecto muy difícil.
llega a perder. Allí de vez en cuando encuentras un cadáver de una persona, esqueleto que no queda nada, ¿no? Y son agentes, que estáis viendo muchas veces por la televisión, cuerpos sin vida de la gente, no es un juego, es una realidad. Y allí precisamente perdí un compañero que después de caminar más de 4 días cayó al suelo y murió. Y tú no vas a hacer nada. Tú en tu vida no hay ni siquiera la fuerza para excavar la tierra o para enterrar a esta persona. La única cosa que tienes que hacer es seguir caminando, intentar a caminar, porque lloras, pero no salen lágrimas. Estás agotado, estás completamente agotado. Y después de este trayecto de desierto, que hay una cosa también que yo no me gusta contar muchas veces, pero como sí me toca compartir mi experiencia con vosotros, ya no tengo miedo ni la vergüenza de decir públicamente lo que hemos vivido, ¿no? Los hombres, después de muchos días, ¿no? Ya no tienen, ¿no? En su cuerpo ya no retienen líquido, no hay posibilidad de retener líquido en su cuerpo. Las mujeres sí, las mujeres pueden aguantar. Pues lo que hacemos es, para sobrevivir, hay que hacer algo. Caminar, correr detrás de las chicas y pedir algo. Ellas hagan pipí, hacen pipí, y tú tienes que tomar y beber. Y además tienes que comprar, porque ellas necesitan dinero. ¿Dinero para qué? Para que cuando vuelven y llegan a Marruecos pudieran también pagar a los mafiosos que se dedican a llevar a los inmigrantes. Y con eso hemos podido sobrevivir. Y después de casi cerca de un mes pudimos llegar a Marruecos y nos quedaba con este reto de comenzar otra vez a preparar la posibilidad de cruzar la frontera. Y en mi caso tuve que esperar hasta que mi familia pudiera recaudar otra vez dinero. Pues me enviaron $1,000, $1,100, y tuvimos que pagar. Y desafortunadamente el señor que se dedica, un mafioso que se dedica a cruzar a los inmigrantes, se marchó con este dinero. Y fue un momento duro. Jamás volvimos a ver a este hombre. Y tuve que esperar, tuve que seguir viviendo en Marruecos. Eso hace, en vez de comenzar a salir otra vez, tuve que esperar ahí hasta cerca de 2 años. Y después mi familia pudieron otra vez recaudar dinero y me enviaron otra vez. Esta vez era imposible cruzar la frontera, porque la Comunidad Europea ya mandan a los soldados que estaban en la frontera de España y Marruecos, con lo cual era prácticamente imposible. Nos teníamos una opción, nos quedaba una opción solo: intentar cruzar el estrecho, coger la patera y cruzar el mar. En la parte de Marruecos, territorio de Marruecos, está el Mediterráneo. En el centro está el Atlántico. Y en la parte de España está también el Mediterráneo, cosa que nosotros desconocemos. Nos dijeron que en 4 horas que estaríamos ya en España. Una mentira también, porque fuimos engañados. Era un viaje de vida y muerte. Nosotros lo sabemos, os lo digo de verdad. No porque no sabemos que esto conlleva mucho riesgo, que es muy peligroso, pero en vez de permanecer allí, y lo que te espera allí es la muerte, lo más importante para ti es intentar dar un paso, porque a lo mejor puedes conseguir tu objetivo. Y de vez en cuando en Marruecos vemos
la televisión, ¿no? Cuando están sacando los cuerpos sin vida de los inmigrantes. Pero algunas veces también vemos que están recibiendo a los inmigrantes, que están rescatando a los inmigrantes. Con lo cual hay que intentar. Y por eso cuando vemos las vallas, los inmigrantes que están intentando asaltar las vallas, a veces preguntamos si estos inmigrantes son animales, que si son estúpidos. De verdad no son estúpidos. Es porque han sufrido y están sufriendo allí. Permanecer allí a lo mejor pueden morir. Y muchos inmigrantes han muerto en Marruecos, cosa que desafortunadamente no están saliendo en los medios de comunicación. Muchos. Y como estoy hablando aquí con vosotros, hablando aquí, muchos inmigrantes van a morir esta noche. Van a morir muchos. No es un juego, es una realidad. Y quien tiene duda, tiene que visitar a Marruecos. Bien, recuerdo que aquella noche pudimos salir con 2 pateras, ¿no? En mi patera estuvimos 98 personas. En otra patera habían 132 inmigrantes. Primero nos sacaron, comenzaron a contar y después una patera más grande se metieron 132 y en nuestra patera habían 98. Pues salimos de allí y después de casi 4 horas ya habíamos metido en el Atlántico, y allí cuando metes en el mar ya no vas a ver nada en este mundo. La única cosa que estarás viendo en los 4 rincones del mundo es solamente agua. Es solamente agua. Y las olas que te va a llevar de un sitio a otro. Nosotros nos subimos y va. Una cosa increíble que jamás en la vida me gustaría volver a vivir. Hasta hoy día tengo muchísimo miedo de acercarme, ¿no? a la playa, ya que tampoco en la vida he nadado. En mi pueblo no hay piscinas donde nosotros pudiéramos aprender a nadar. Y yo, el primer día que estuve allí enfrente de la playa viendo las olas, ¿no? Estuve muerto de miedo. Pero en vez de permanecer allí, decidí de que no, de que hay que intentar. Pues eso fue mi trayecto. El peor, después de más de 4 horas metido en el Atlántico, se paró de repente el motor que lleva nuestros compañeros, que son 132 inmigrantes. Y como no podíamos estar en el mismo lugar porque hubo muchas olas, ¿no? Estuvimos circulando. Intentábamos animar a cada uno de ellos. Estaban llorando, ¿no? Y nosotros animándolos y pensando de que no va a pasar nada. Y de repente llegó un momento más duro de mi vida, ¿no? De ver allí en medio del mar, ¿no? En el Atlántico. Es como cuando uno entra en un teatro, ¿no? Y después de ver la película, o antes de comenzar, ¿no? A ver la película, se apagan las luces y cuando terminan las películas vuelven a encender las luces. Era algo que pasó dentro de unos segundos, ¿no? De repente llegó la ola y se hundieron todos. Y era un momento más duro de mi vida, de ver la muerte de tus compañeros y tú no puedes hacer nada. Por mucho que la única cosa que recuerdo era, en unos momentos estuve viendo las manos así y de repente todos se desaparecieron, ¿no? Y yo y mayoría de nosotros, muchos, estuvimos allí llorando también. Era este momento más duro de mi vida.
de ver que esta gente se desaparecieron. Pues ahí hicimos promesas, ¿no? Algunos de nosotros que somos cristianos, ¿no? Muchas gracias. Algunos de nosotros que somos cristianos comenzamos a rezar, los musulmanes también rezando, cada uno. Y en mi caso, ya que no era muy de la iglesia, comencé también a buscar la manera para hablar con Dios, ¿no? Confesábamos pecados porque sabíamos que en cualquier momento nos puede pasar también lo que acababa de pasar a nuestros compañeros. Aunque no hubo sacerdote, pero cada uno rezando y confesando todos sus pecados, ¿no? Y después pudimos continuar. Y el día siguiente, por la mañana, fuimos rescatados por la Guardia Civil y nos llevaron a una ciudad de España. Allí fuimos encarcelados una semana por ser inmigrantes ilegales, ¿no? Pero yo recuerdo, yo siempre cuento que era mi anécdota. Allí en la cárcel estuve todos los momentos cantando, dando gracias a Dios, porque ya pude ver que estuve vivo, pero salvo. Y yo recuerdo también que en la patera yo hice una promesa. No me importaba mi plan, ¿no?, de ir a estudiar en Inglaterra. Lo que me importaba era mi vida, solamente mi vida. Y yo hice la promesa de que si Dios me salvara allí, de que buscaré la manera para servir a Dios, de que tengo que entregar mi vida. ¿Cómo? No lo sé, pero que tengo que hacer algo también para ayudar a los demás. Un arrepentimiento que llega en el momento crucial, ¿no? Entonces nos llevaron allí hacia Algeciras, una ciudad de España. Y después de una semana nos llevaron a los juzgados. Y el juez decidía allí, nos dio 48 horas para abandonar a España, porque ya habíamos entrado como inmigrantes ilegales. Pues a partir de allí nosotros comenzamos a buscar la manera para permanecer en el país con la ayuda de los abogados, ¿no? Y nos dijeron desde allí, un amigo que tenía otro compañero, otro amigo que vive en Madrid, nos dijeron que en Murcia, que era una ciudad de España, que podemos por lo menos encontrar trabajo sin papeles, es decir, sin permiso de trabajo. Pues para mí, la gloria. Tuvimos que salir por las calles buscando y pidiendo dinero hasta que pudimos conseguir dinero para coger el autobús y bajar a esta ciudad. Pues gracias a Dios allí pude encontrar trabajo, comencé a trabajar, hasta que terminó allí la época de las plantas que estaban plantando allí, ¿no?, de la cosecha. Entonces tuvimos un día, salí buscando trabajo también y me encontré con un compañero que venía a solicitar por su permiso de residencia en la misma ciudad, y era un compañero de Marruecos, con quien hemos vivido juntos en Marruecos. Y después de saludar a esta persona con alegría, ¿no?, de volver a encontrarnos, y me dijo que en la ciudad donde él vivía, en Almería, que ahora mismo que él tiene trabajo, y como yo no tenía trabajo, y me invitó a ir allí a vivir con él y que me ayudara a buscar trabajo. Pues allí fui a vivir con él y estuve allí trabajando casi cerca de 2 años, 1 año y pico, hasta que también allí terminó la época de trabajo y tuve que regresar
a Murcia, la misma ciudad donde yo llegué a principio, nada más que aterrizar en España. Pues mirad, hay una cosa importante para mí. Cuando comenzamos a trabajar allí, mi amigo me dijo, mira, lo que tenemos que hacer es recaudar dinero, fondos, para ir a vivir en Londres. Y le dije, mirad, también mi reto es recaudar dinero, enviar a mi familia, que tanto me han ayudado para poder llegar de Marruecos a España. Porque nos dijeron, desde España, una vez que habéis llegado a España, podéis coger el tren para ir a París. Y desde París, otro tren para entrar a Inglaterra, a Londres. Pues decidí de que tengo que trabajar un poco más para poder recaudar más dinero. De la manera que cuando llego a Inglaterra sería comenzar a estudiar. Pues de repente en España conocí allí una chica, Esperanza, ¿no? Ella ahora mismo está en Madrid, casada. Pues conocí a esta chica y comenzamos a salir. Y estuvimos, de verdad, entre comillas, disfrutando la vida, ¿no? Como todos los jóvenes, de salir por los fines de semana, ir a discoteca, a bailar. Hasta que llegó un día, era un domingo, ¿no? Y yo saliendo de allí, debido al problema del idioma, la mayoría de nosotros que somos africanos, que no entendemos nada del idioma, lo que hacemos es ir a una iglesia evangélica, donde la mayoría de ellos son pastores, mis compatriotas también. Y entonces manejamos el idioma y podemos escuchar por lo menos la palabra de Dios. Pues saliendo de esta iglesia, me llamó mi madre y me preguntó, ¿has estado en la iglesia hoy? Y tuve que mentir, ¿no? Porque ella, como sabía que se va a enfadar conmigo. Y de repente le dije, mira mamá, que me cuesta, porque allí no entendemos nada de nada. Y me dijo, vale, no te preocupes, que tienes que ir allí también, porque eres un católico y que eso también te ayudará. Quizás yendo a la iglesia que vas a aprender más. Y decidí de que el próximo domingo voy a intentar entrar en una iglesia católica, que era donde solemos, enfrente de allí hay un jardín donde muchos inmigrantes solemos salir a hablar entre nosotros y buscar puestos de trabajo. Pues aquel domingo, entrando en la iglesia, vi un sacerdote, era en una iglesia, ¿no? Y estaba predicando después del evangelio, estaba hablando. Y de repente en la puerta principal abría así la puerta y el hombre se levantó así y me dijo, oye, ven aquí. Y yo, muerto, ¿no? Dijo, mi primer día. Y todo el mundo se giraron así. Y como no entendían nada, sí, adelante. Pues nada, y tuve que mostrar el coraje, ¿no? De llegar a... Entonces era acercándome hacia él, hacia el altar, me invitó y me dijo, aquí puedes sentar en el primer banco de la iglesia. Pues después me preguntó, ¿hablas español? Con la cabeza. No, y me dijo, vale, que Dios es universal. Entonces, universal. Pues en inglés tenemos también la misma palabra, universal. Entonces he podido captar. Y después siguió hablando. Y después cuando terminó iba a comenzar la consagración, ¿no? Y volvió otra vez y me dijo, por cierto, no ha rezado. Rezar. Y me dijo, en tu dialecto. Dialecto. Pues en inglés tenemos también otra palabra, que es dialect. Entonces, yo digo, dialect, sí, en tu dialecto, vale. Entonces tuve que rezar también en mi dialecto. Y poco a poco, y después, cuando él comenzó a comulgar la gente en la iglesia, se acercó y me dijo, después de la misa, nos vemos aquí, vale. Pues, poco a poco,
Y después de la misa fui a hablar con él, me acogió en su parroquia, ¿no? Y comenzó a ayudarme. Y un hombre muy humilde, un hombre muy humilde, muy servicial, que, por cierto, yo fui el primer inmigrante que entré allí en su iglesia, ¿no? Y poco a poco, con la manera que este hombre me acogió y me recibió, decidí de que tengo que ir a hablar con otros compañeros, compatriotas, que eran católicos también. Y le dijo, mira, tenemos que ir a esta iglesia, porque el hombre, el sacerdote de allí es un hombre muy humano. Pues fuimos allí. Y poco a poco con esta amistad comenzó un día, y fui un día a hablar con él y le preguntó, oye, Jesús, uno que quería ser como tú, ¿qué tiene que hacer? Y me dijo, esta persona eres tú. Y yo, no, por casualidad. Y me dijo, vale. Me invitó y un día me dijo que tenemos que ir a seminario. Un día que tenemos que ir a seminario. Vale, seminario, me dijo, donde se forman a los que van a ser como yo. Ah, vale. Pasados 2 años no volvimos a hablar de este tema. Y un día, un domingo, volviendo hacia mi casa, me llamó por teléfono y me dijo, oye, ¿qué te parece? El miércoles que viene vamos a ir a seminario. Seminario, y me dijo, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de los que van a ser como yo? Ah, vale. Entonces fuimos a seminario y de repente salió el que es el rector del seminario y hablando con él me dijo, ¿eres tú el que va a entrar en el seminario? Yo no. Que ha acompañado a este hombre hacia el seminario. Me dijo, ah, vale, que tranquilo, que aquí no secuestramos a nadie. Vale. Entonces tuve que y comenzamos allí, ¿no? Y me invitó a hacer una cosa en el seminario que se llama curso de preseminario, que era venir cada 15 días a conocer la realidad de ellos. Y terminado un año de ir a seminario cada 15 días y yo voy escondiendo, ¿no? Porque mi amiga no sabía nada. Entonces, un día llegó, a final del curso, me preguntaron, ¿vas a entrar en el seminario? Y digo, no, que no era mi sitio. Y me dijeron, vale, que quizás puede repetir otro año. Y yo digo, como yo me gustaba mucho, ¿no? Porque nos llevaban de ciudad a ciudad, de un centro, parroquia a otra, a conocer muchos lugares de la diócesis. Y yo me gustaba mucho. Pues en el último año del segundo año, ¿no? Llegó un sacerdote, otro sacerdote, iba a dirigirnos en una convivencia, un encuentro. Y este hombre comenzó a preguntar algo. Y decía en sus palabras, ¿no? Nos preguntaba, ¿eres el dueño de tu vida? ¿Tú no sabes que Dios manda? ¿Y por qué no puedes dar un paso hacia los demás? Y decía, ¿tú tienes miedo? Hay que dar un paso y ver si, en realidad, si Dios va a hacer algo o no. Hay que poner a Dios en prueba. Y yo dije, vale, tengo que probar a Dios. Pues el mismo día llegué a mi casa, tuve que llamar a mi novia. Y cuando llegó, se presentó en mi casa, y yo mirando por un lado, y dije, se llama Esperanza. ¿Espi? Y yo, sí. ¿Qué he pensado en algo? Me dijo, ¿qué? Que he pensado de que voy a ingresar en el seminario. Y me dijo, ¿qué es seminario? Y yo, para ser cura. Y me dijo, ¿cómo? Y yo mirando por otro lado, para ser cura. Se cayó. Y después de unos segundos me dijo, si eso te va a hacer feliz, cuenta conmigo. Le dije, mira, yo voy a probar. Si no es mi sitio, salgo. Y me dijo, sí, sale y continuamos. Vale. Entonces, tuve que ir a seminario. Pues, hermanos, de ir a seminario es lo que he estado haciendo hasta después de 7 años. Y he quedado siendo un cura. Sí.
Y hoy de verdad, hay una cosa que me ayuda mucho. Yo soy el párroco de 2 parroquias y también soy el capellán de un hospital súper grande que tenemos en la ciudad. Y cada vez que estuve compartiendo mi experiencia con Pilar, ¿no? Cada vez que llega una persona para hablar conmigo, lo primero que yo tengo en mi cabeza, os lo digo sinceramente, es de que nosotros somos uno, de que en la vida no hay negro, como ha dicho mi hermano, ni blanco, que todos somos uno, somos persona humana. Y cuando la gente me llama padre, a los mayores también, a los padres, a los niños, a los jóvenes, ¿no? De verdad me marca mucho, porque he sido un inmigrante que estaba durmiendo por las calles. Y hoy día Dios me ha regalado este ministerio, donde yo veo que es para servir y dar gracias a Dios y dar la vida por los demás. No porque tú no tienes problemas, pero porque muchas veces cuando termino mi trabajo, doy gracias a Dios aunque estoy cansado, porque pienso de que he cumplido mi parte, de que he hecho lo que Dios quiere de mí. Y si Dios quiere, si vuelvo a nacer, seré otra vez un sacerdote, ¿eh? Es verdad. Y lo que sí quiero comunicar antes de retirarme, mirad, queridos jóvenes, tenéis un buen futuro. En vez de estar muchas veces lamentándose, llorando por las situaciones de la vida, hay que aprovechar cada instante, cada oportunidad como único e irrepetible. ¿Por qué? Porque mientras que estás llorando, no sabes que hay algunos que están pasando peor. Ahora estoy trabajando en el hospital, ¿no? Y muchas veces cuando entro a visitar a los enfermos y veo la situación de la gente en la vida, hay algunos que ya no están pensando y pidiendo por dinero, por móviles. Lo que están pidiendo día y noche es la salud. La salud, nada más que la salud. Y tú que tienes muchas veces la oportunidad, te quejas de una cosa a otra, vas renegando y ánimo. Ánimo porque en la vida, y vuelvo a repetir, vosotros vais a cambiar muchas veces este pensamiento que hay ahora mismo en la sociedad de hoy. Primero, de racismo. Segundo, de ver en cada persona la grandeza de Dios. Me ha gustado mucho cuando, de verdad, estaba contestando, ¿no? Que has encontrado a Dios en los demás. Y yo quiero añadir algo. Mirad, no hace falta cruzar los mares, el océano, ni podemos cruzar la montaña buscando a Dios. Dios está en esta persona que está a tu lado. Dios está en él o en ella. Entonces, si tú tratas bien a esta persona, verás que estás tratando bien a Dios. Termino diciendo, gracias por escucharme. Gracias porque vosotros, los jóvenes de hoy, sois los que vais a entrar en la vida. Sois los que vais a impactar en la vida de los demás. Solamente lo vais a conseguir si de verdad sabéis elegir lo que de verdad importa. Gracias. Muchas gracias. Obrigada. Muito obrigada, Kenneth, pelas palavras. Vou chamar então, já não preciso chamar, o nosso jornalista.
para colocar as últimas perguntas e relembrar que já a seguir vamos entregar o prémio Muito Mais Que Uma Música. Mas para já vamos então fazer aqui as perguntas. Bueno, fue interesante, yo voy a hablar otra vez en español, voy a hablar en español otra vez. Fue interesante ver la reacción de la gente cuando finalmente salió la bufanda. Surpresa. Casi parecía el final de una novela, ¿no? Pero tu vida no es una novela, es más una epopea. Y ha sido una epopea grande. Y lo que a mí me interesaba saber, y me imagino a la gente, es fácil pensar en volver a casa. Es fácil decir, no aguanto más, es suficiente, eso es de más, degradante, humillante. ¿Qué te hacía continuar y seguir adelante? Vale, en primer lugar, una de las cosas que me animó a seguir era, en primer lugar, los sufrimientos que han hecho mi familia, que habían trabajado mucho para enviarme dinero. Segunda parte era de que era un trayecto también muy difícil, porque como no tenía alguien que me puede guiar en el camino, y yo solo no pude emprender en este camino desde Marruecos hacia Nigeria. Es contando la distancia y el peligro también que conlleva, ¿no? Entonces decidí, como hay muchos inmigrantes allí que están probando su suerte, de que no hace falta rendirme, de que lo mejor sería continuar. La verdad que yo personalmente sé que era un trayecto muy peligroso, pero repito, si tú mueves hacia atrás, puedes encontrar la muerte. Si te vas hacia adelante, también. Pero hay que saber elegir. Y mi elección era de que como hay mucha gente que han intentado y han entrado, y que yo también puedo. ¿Y a tu familia qué les decías? Pues a principio, mira que hay una cosa importante también. Cuando yo me ingresé en el seminario, por ejemplo, mi hermano mayor dejó de hablar conmigo porque decía que yo era un tonto, que después de gastar todo en mí, que he decidido dar un paso para ser un sacerdote, ¿no? Y por más de 2 años no hablaba conmigo. Cada vez que intentaba llamarlo por teléfono, se colgaba el teléfono. Pero después mi familia, a principio he contado con su apoyo de cada uno de ellos, porque han trabajado juntos. Y luego en España es verdad que comencé a trabajar y para ayudar a mi familia, hasta que tuve que dar un paso hacia elegir la cosa que me va a hacer feliz. Ahora, mi familia hasta hoy día me apoya mucho. Ahora cada año lo que hago es intentar visitar a mi familia. ¿Y has logrado? Sí, sí. Me preguntan aquí cómo se puede ayudar a los inmigrantes que están en Marruecos y que siguen ahí todavía. ¿Que hay algo que se pueda hacer? Vale. En primer lugar, os voy a ser muy sincero. Ayudar a la gente, los inmigrantes que están en Marruecos, es un poco difícil. Es un poco difícil. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de ellos que han salido de sus países no van a aceptar fácilmente a regresar a sus países. Es primero. Pero segundo, ha habido algunos ONGs que han ido a Marruecos para ayudar a algunos inmigrantes. Entonces lo que hacen es, en un momento, entre comillas, ¿no?, dar la comida a cada uno de ellos, a los que están sufriendo. Pero en realidad yo creo que donde tenemos que ayudar es ir a los países de donde salen a los inmigrantes, intentar a convencerlo, que es lo que personalmente estoy haciendo ahora mismo en mi país. Cada año me voy y me organizan la posibilidad de hablar con algunos jóvenes para explicar a estos jóvenes de que es muy difícil, peligroso abandonar el país en búsqueda de un futuro, un buen futuro donde uno no conoce. Pero desafortunadamente el que está sufriendo, por mucho que podemos predicar, hablar con esta persona, no le interesa. Entonces, ¿cómo podemos ayudar?
muchas veces lo que está haciendo ahora mismo algunos ONGs, la Iglesia, formando a los jóvenes, incluso con su trabajo, ¿no? Para que ellos pudieran aprender algo, porque si aprenden algo y empiezan a desarrollar la vida allí, de verdad, no van a salir, no van a salir. Tu testimonio es, por todas las razones, importantísimo, porque además escuchamos todos los días hablar de inmigración, escuchamos las balsas que se quedan en el Mediterráneo, pero es importante escuchar de viva voz, en la primera persona, cómo pasó alguien por esto y sobrevivió, pero también saber que hay mucha gente que no logra y que se pierde, que se queda ahí en el mar. ¿Cómo percepcionas la reacción de Europa a esa inmigración, a la gente que va entrando? ¿Cómo la ves? Vale, yo siempre digo, y os voy a decir aquí, si yo hablo a favor de los inmigrantes, la gente van a decir que, claro, porque es un inmigrante y tiene que defender a los inmigrantes. Pero también tengo que ser muy sincero, porque además soy un sacerdote. Mirad, últimamente estamos jugando con la vida de la gente, porque creo que en primer lugar habrá que preguntar por qué esta gente están abandonando a su país. Si están bien, no debe, porque mira, no es fácil, te lo digo de verdad, no es fácil dejar a tu familia, dejar a tus hijos para ir a otro sitio. Yo en mi caso estuve casi 8 años sin volver a ver a mi madre y a mis hermanos. Una decisión muy duro para ellos, pero también para mí. Y ahora en Europa encontramos muchos inmigrantes, algunos de ellos son los que han estudiado, pero por el hecho de que no tienen trabajo allí, tienen que buscar, porque no es fácil para que un padre o una madre ver a su hijo morir de hambre, y tiene que hacer algo. Y desafortunadamente también lo que estamos viendo en el mundo de hoy, y podemos preguntar, ¿por qué las mujeres se meten en unos trabajos que no deberían de entrar? Algunas son prostitutas. ¿Tú crees que están contentas? Pero para una madre no es fácil ver la muerte de tu hijo, y por eso tienes que hacer cualquier cosa para ayudar a tu hijo. Y por eso, en vez de atacar el oleaje, la llegada de los inmigrantes, yo pido, y es lo que estoy haciendo ahora mismo para concienciar a la gente, yo pido a los gobiernos de Europa que se vayan a los países de África y ver si hay forma de empezar algo, porque de verdad si ellos quieren frenar la llegada de los inmigrantes, sí lo pueden conseguir. Cuando hay trabajo, cuando esta gente está trabajando allí, no piensan en dejar a sus familiares para ir a otro lugar. Pero lo que hemos visto en estos últimos años es la hipocresía de que nosotros no necesitamos a los inmigrantes. Pero te puedo decir de verdad, mayoría de las empresas multinacionales que están saqueando, que están sacando mucho dinero allí, no han sido capaces ni siquiera de construir en algunas ciudades escuelas, hospitales, y es muy lamentable. Pero estamos hablando de verdad. Y lo que yo pido, de verdad, lo que yo pido es, en vez de salir por las televisiones, denunciar la situación de la llegada de los inmigrantes. Si podemos conseguir salvar 100 personas, es como los eslabones, ¿no?, que llevan las cadenas. Esta persona tiene que ayudar a otro, otro tiene que ayudar, porque Roma no fue construido un día, no, es trabajo de cada día. Y gracias a muchos ONGs que están trabajando fuerte, dando la vida, y como no, también a vosotros, porque con vuestras aportaciones de vez en cuando esta gente de verdad puede sobrevivir. Obrigada.
Padre Kenneth, obrigado. Muchísimas gracias. Obrigada. Muchas gracias. Muchas gracias.